Tenemos que saber de dónde venimos si queremos tener una idea clara de a dónde vamos. Tenemos ilusiones y falsas ideas sobre quiénes somos y cómo llegamos aquí. Entonces, ese estado ilusorio solo va a continuar. En el futuro, debemos entender las fuerzas que estuvieron involucradas en la configuración del mundo moderno. Bienvenidos a la Federación Galáctica de la Luz. Descifrando el origen del todo, comenzamos. Audio Jungle. La antigua Sumeria, según la corriente principal de eruditos, fue el lugar de nacimiento de la civilización como la conocemos. Lugar de nacimiento y de la primera ciencia, la primera guerra y la primera palabra escrita. Ahora, todo lo que queda es un mensaje enterrado en la arena. Arqueólogos y eruditos de la ciudad han estado juntando evidencias en esta área del mundo con la esperanza de probar las historias bíblicas del Jardín del Edén. La mayoría de la gente piensa que estamos interesados en Medio Oriente debido al petróleo y hay mucha verdad en eso. Pero al mismo tiempo, vas a encontrar personas que están muy interesadas en estas diferentes filosofías esotéricas como la de los masones, la del gobierno de los cristianos. Todas estas personas tienen gran interés desde hace mucho tiempo. También se cree que puede haber algún tipo de poder o algún tipo de conexión allí. Y que si lo haces, te empodera de alguna manera. Si pudieran probar el origen de la humanidad, ¿qué tipo de poder podrían tener estos grupos? La búsqueda de algo más poderoso que se muestra en nuestra realidad actual, no es un concepto moderno, sino más bien una búsqueda continua de la ubicación del Jardín del Edén, en el comienzo proverbial. Hubo una fijación entre los eruditos bíblicos y los primeros arqueólogos de que todo en el Medio Oriente comenzó en el Éufrates y el Tigris, en el Irak actual. Es allí donde estaba el Jardín del Edén. Fue aquí donde todo surgió, el bien y el mal según en el Génesis. En 1922, el arqueólogo inglés, Leonard Woolley, fue al sur de Irak a encontrar el Jardín del Edén, basándose en los primeros descubrimientos de la escritura cuneiforme sumeria. Sin embargo, lo que realmente descubrió en su lugar, fue la ubicación exacta de la antigua ciudad sumeria de Ur. Los primeros arqueólogos buscaban probar la Biblia. Ellos fueron financiados por sociedades bíblicas. En otras palabras, ellos eran quienes tenían que llevar pruebas y se ignoraron una gran cantidad de leyendas y tradiciones que indicaban que las ciudades estaban en otra parte. ¿Podría Leonard Woolley haber ignorado alguna información importante que fue revelada años anteriormente? En 1849, casi 75 años antes, miles de tablillas sumerias fueron encontrados al noroeste de Ur, en las antiguas ciudades de Sippar y Nippur. En 1849, Henry Layard realizó muchas excavaciones en Sippar y descubrió en ese sitio alrededor de 20.000 tablillas sumerias y acadias. Entre todas las tablillas descubiertas, alrededor de una docena de ellas hacían referencia al Jardín del Edén. ¿Podría ser esta la ubicación del Jardín del Edén? ¿O era solo otra pista que llevó a los investigadores a otra ubicación? Culturas posteriores, ya sean los asirios, los babilonios quienes saltaron a la fama en esa área, a pesar de no ser sumerios, veneraban todo lo que los sumerios habían hecho. Y es por eso que podemos leer el idioma sumerio, porque esas culturas posteriores hicieron el proyecto de tomar textos sumerios y traducirlos a su idioma. Y esos son idiomas que los eruditos pudieron leer, porque son lenguas semitas que pertenecían a una familia de lenguas que pueden ser descifradas. Mientras, el sumerio era un idioma aislado. Sin esas traducciones hechas por culturas posteriores que tuvieron contacto con los sumerios, no hubiera sido capaz de leer estos textos sumerios en absoluto. El investigador y autor de 8 libros sobre traducción del sumerio, Anton Parks, cree que por cientos de años hemos estado traduciendo mal estas tablillas. Anton Parks relata lo siguiente: Kerry Zeitlin es un científico que ha trabajado en el proyecto SETI por muchos años y colaboró con la NASA. Él estaba muy interesado en las traducciones sumerias. Y él me proporcionó hasta 10 tablillas que se encontraban en sí párrafo para verificar los símbolos uno por uno.
me di cuenta de que había una traducción diciendo una cosa y otras traducciones diciendo otras cosas que no dicen las verdaderas traducciones. Insistía en realizar la investigación en hebreo, pero nada estaba saliendo en claro. Entonces, por casualidad, encontré un léxico acadio sumerio y ahí fue cuando finalmente pude comenzar lentamente a traducir las tablillas. Lo que Anton Parks comenzó a traducir fue una visión completamente diferente del Jardín del Edén de la versión que hemos escuchado antes. No solo tenía palabras mal traducidas, sino que la ubicación había sido pasada por alto. Anton Parks explica lo siguiente. En los textos bíblicos que leemos constantemente sobre esta idea del cielo o el paraíso, esto viene de la palabra griega paradeisos y literalmente significa recinto para los animales salvajes, no paraíso, un término que era más tarde transcrito como jardín durante la era helenística. Si volvemos a la traducción original de las tablillas sumerias, donde dice que los hombres que sirvieron a los dioses trabajaban para ellos en el jardín y eran tratados como animales. Es muy claro y recurrente el tema de que eran tratados como esclavos que servían a la comunidad divina. En los textos hebreos entendemos que los humanos parecen felices en el llamado paraíso, que es, de hecho, lo más parecido a un campo de concentración según los textos sumerios. También descubrimos la palabra Karsak. Se traduce como la ciudad de los dioses. Es interesante que todos los más altos puntos en Turquía se llamaban Karadak, extrañamente se parece a Karsak. Karsak se traduce a montaña negra, y también se refiere a las montañas más altas en Turquía. La única cumbre con el nombre Karsak cerca de Mesopotamia y el afluente del Tigris, y solo unos kilómetros del Éufrates, se encuentra a 29 kilómetros al sur de la ciudad de Sirte, a 19 kilómetros al suroeste de Ur. Tal vez sea este el paraíso descrito en los textos sumerios. Existen imágenes de este sitio en Google Earth. En la parte posterior en la ladera de la montaña hay un pequeño sitio plano. Anton Parks cree que ahí estaba ubicado el Jardín del Edén de los dioses según su traducción del texto. El Jardín del Edén estaba donde surgieron los 4 ríos. 2 de los cuales son identificados como el Éufrates y el Tigris, y fluyen a través del Irak actual, y desembocan en el mar Arábico, pero nacen en el sudeste de Turquía. Los otros 2 ríos, que pueden identificar como ríos, también nacen al sudeste y al este de Turquía. Todos estos ríos surgen en la misma zona, lo que conocemos hoy como Turquía Oriental o Sudoriental. Con la decodificación de las tablillas sumerias y la ubicación de estos 4 ríos, podría ser la ubicación real del Jardín del Edén tal vez. El camino pavimentado más cercano a la ubicación propuesta es la carretera 5651. Parece tan fácil llegar a esta ubicación para investigar, pero sin embargo, académicos y arqueólogos consideran esta área políticamente inestable y por eso se ha mantenido intacta. Todo lo que tenemos en este momento es el lenguaje para decodificar de las antiguas tablillas sumerias. Los textos que un informe que describe una clase de paraíso completamente diferente al que conocimos. Estas 10 tablillas, según Anton Parks, es la versión sumeria de cómo fue creado el Jardín del Edén. Según las traducciones, descubrí cuando los dioses sumerios llegaron a la Tierra y se instalaron en esta montaña con el fin de crear una colonia y ser capaces de sobrevivir. Aparentemente, ellos sufrieron daños debido a una guerra y encontraron refugio en esta montaña. Muchos expertos creen que vinieron del grupo de estrellas de las Pléyades. Tal vez vinieron de allí. Quizás es ahí donde había estallado una guerra y es allí donde se crearon a los Anunnakis. Durante este conflicto existía un lado con un régimen matriarcal y otro lado con un régimen patriarcal. Con todos estos nuevos dioses, existían conflictos en el espacio, en ese nuevo paisaje, tal como se describe en la genealogía de la Tierra como dice en la tablilla. Estos dioses cambiarían la forma en que la vida se implantó en la Tierra para poder florecer y crear nuevas condiciones de vida para que su colonia prospere. Pero, ¿quiénes son estos dioses que esperan hacer de la Tierra su hogar? La épica de Atrasis y otros hablan de que la Tierra fue administrada por una confederación de dioses o un grupo de dioses unidos. No eran solo un dios. Sí, tendrían el equivalente de un primer ministro que estaría a cargo de este grupo. Enki y Enlil eran los principales miembros de este congreso. Enki y Enlil en este sistema sumerio. Enlil era una entidad imponente, dominante y peligrosa al que no le preocupa la humanidad.
La humanidad no es muy importante para él. Pero también está Enki, el dios amable. Dios de la sabiduría, a él sí le importa la humanidad. Él interviene a favor de los humanos. Son llamados dioses, pero son seres humanoides de aspecto reptiliano. El texto que tradujo Anton Parks de Ledén representa claramente y con frecuencia a los dioses con características bastante reptilianos. Anton Parks cree que los dioses llegaron hace aproximadamente unos 300.000 años. Esto se deriva del hecho que el Homo sapiens apareció poco después, porque, a lo largo de la genética y la transformación del ser humano, son temas recurrentes. Las dos partes que componen la palabra Edén, la E que significa Gar, y Den, que es vida. Pero de hecho, no están solos. Los seres humanos ya están en la Tierra. Pero, ¿quiénes son estos humanos? Si los dioses sumerios se dieron cuenta que no estaban solos, ¿cuál pudo haber sido su interacción con este tipo de humanos? Lo que notaron en las tablillas sumerias es, cuando hablan claramente, de crear trabajadores para servir a los Anunnakis. Enki era uno de los principales genetistas. Él siempre estaba trabajando con el genoma de los seres que estaban en la Tierra para crear un nuevo tipo de humano. Por lo general, estaba apoyado por la sacerdotisa, que se llamaba Inti, y ella era la sacerdotisa que era capaz de clonar y cambiar el genoma humano. Enlil pide que cambie el genoma humano. Humanos obedientes. Regido por el lado izquierdo del cerebro. Cuando miramos la tradición sumeria, podemos ver que es un grupo de seres que crea la humanidad. Lo que no es un solo creador, sino un grupo de seres inteligentes y tecnológicamente avanzados. Las tradiciones sumerias varían de las tradiciones cristianas y de algunas de las tradiciones nativas. Es que, en las tradiciones sumerias, la humanidad comenzó con el sacrificio de la vida de un ser avanzado, un dios de Sumeria, para que el Ad de ese dios, o la sangre, como dice el texto, pudiera mezclarse con los elementos de la tierra para crear el primer humano viable. Ellos son los poseedores del conocimiento para la clonación. Pueden clonarse a sí mismos y luego a los humanos. En el texto dice que toman los genes de uno de sus oponentes a quien considere inferior, a los llamados kins, usando su sangre para crear el nuevo ser humano que va a servirlos. Investigadores como Greg Braden han descubierto algunas investigaciones que conectan las traducciones sumerias con los cambios genéticos en nuestros cromosomas. El misterio del cromosoma humano número 2 arroja nueva luz sobre las historias de la creación. El cromosoma humano número 2 es el segundo cromosoma más grande del cuerpo humano. Forma alrededor del 8% del ADN en cada célula. Lo que lo hace un misterio, parece ser el resultado de una antigua fusión de cromosomas preexistentes de primates, se han fusionado de una manera muy precisa. El sitio de fusión ha sido modificado y estabilizado para que el cromosoma número 2 esté optimizado para nosotros hoy. Esto ha sucedido de alguna manera que no puede ser explicada por la evolución como lo sabemos hoy. ¿Por qué es esto importante? Porque el cromosoma humano número 2 contiene los genes que nos distinguen de todas las demás formas de vida, la corteza del cerebro humano que nos da la capacidad de realizar cosas como la lógica, empatía, simpatía, compasión, la habilidad para iniciar estados conscientes de autocuración en nuestros cuerpos. Todo es posible debido a lo que sucede con el número 2 de los cromosomas humanos. ¿Podría el cromosoma número 2 ser el trabajo de un maestro genetista conocido como Enki? Se menciona que Enki modificaba secretamente los genes humanos, por grupos o por ubicación. Así, de esta forma les daba a los humanos un conocimiento diferente, hasta el punto que los otros dioses se vuelven contra él. Su experimento cambiaría los genes humanos para iluminar a la humanidad, y a lo largo de este proceso de clonación supervisado por los Anunnaki y Enlil, ignoraron que algunos seres humanos se filtraron y todos ellos comienzan a ser independientes. Anton Parks señala que esto es algo que los dioses no esperaban de estos nuevos humanos, y se repite en los textos antiguos. Y es la capacidad humana para ser simplemente menos esclavos. Esto forma una división entre los dioses. Una división que causa una guerra. Una guerra establecida en la humanidad hasta hoy en día. Un nombre interesante e importante en el texto bíblico y en el texto sumerio es el de Adán en el jardín del Edén. Pruebas extensas fueron llevadas a cabo para ver de dónde vino esta palabra. Se basa en raíces hebreas.
pero es una palabra sumeria que significa animales. Nuevamente entendemos que los seres humanos se consideraron animales para los dioses sumerios, y es ahí donde yace el conflicto entre los dioses Enki y Enlil. Enki quiere tratarlos como los otros dioses. Estos dos dioses sumerios tienen un conflicto sobre el uso de los humanos, y esa es la raíz de la historia bíblica de la serpiente en el jardín del Edén. En la historia, el acertijo comienza con el origen de la palabra Satán. Satán en sumerio significa el administrador. Durante años muchos han buscado de dónde vino esta palabra. Se han escrito muchos libros sobre el tema, pero es un término sumerio, nadie lo había visto antes. Es muy claro, fueron hallados en los antiguos diccionarios. A Enlil se lo conoce como el gran Satán, el gran administrador. En el texto sumerio, Enlil le pedía a Enki para ir a negociar y hablar con los seres humanos. Él siempre trataba con ellos. Recuerden que es un humanoide con características reptilianas. En las tablillas, casi siempre, se lo llama la serpiente. Al igual que en la Biblia, él es el único que los humanos verán, y cuando lo ven, ven a un humanoide con rasgos de una serpiente. Por eso es que se le llama la serpiente del jardín. En el jardín del Edén, ella es amiga de los humanos. En el texto bíblico, la serpiente tienta a Eva con una manzana del árbol prohibido del conocimiento. Ya ven, el Dios de la Biblia prohíbe a los humanos en el jardín tomar nada de este árbol. Según Anton Parks, la versión sumeria de esta historia traduce Yahvé, el Dios bíblico, como el gran Satán, que según el texto sumerio es Enlil, y la serpiente del jardín como Enki, que se ha convertido en un amigo de los humanos. Es interesante saber por qué la serpiente en el texto sumerio, al igual que en la Biblia, acude a la mujer. Podría ser por dos razones. La primera es que la mujer era más accesible y disponible cuando él estaba en el jardín. Es decir, pasaba más tiempo entre las mujeres que estaban recogiendo comida para la colonia. La segunda razón es que las mujeres son el futuro de la humanidad, son las que crían a los niños, transmiten su conocimiento a sus hijos. Enki les transmite a las mujeres el secreto de la fabricación de las herramientas. Esto se expresa como genes. Y en sumerio significa árbol. Esto significa que por primera vez la humanidad podría tener los dos lados de las herramientas. El lado que es bueno para que pudieran cuidarse a sí mismos y el lado malo que podrían usar para defenderse. Uno podría preguntarse, ¿por qué Enki insiste en darles este particular secreto a los humanos? Pues él tiene el deseo de liberarlos. Si de hecho, el conocimiento que Enki regala a los humanos es una herramienta, sería una antigua arma que algunos creen que ciertas organizaciones han estado buscando, o Enki les enseñó a los humanos sobre las infinitas habilidades que poseen a través de su An. Hay una escena en particular donde los humanos se rebelan y suben a la montaña de los dioses. E incluso intentan matar a todos los dioses. Lo que sucede es una abominación y quedan pocos sobrevivientes. De hecho, lo que podemos captar de la personalidad de Enki es que hacía todo basándose en la paz y no usaría sus herramientas para matar, ya que era perfectamente consciente de lo que sucedería. Así que, esta escena donde los humanos se rebelan contra los dioses es bastante especial y no se puede encontrar en ninguna parte de la Biblia. Algunos eruditos como Gran Hancock creen que el libre albedrío para decidir fue el verdadero propósito de la intervención de Enki. Estamos aquí en este plano, en este nivel de existencia para aprender las lecciones de la dualidad, para tomar decisiones entre el bien y el mal, y es muy claro en el antiguo sistema egipcio que estas elecciones eran importantes y podrían definirnos y fijar el mapa de la ruta para nuestro destino inmortal. Cuando analizas las antiguas tablillas sumerias que hablan de estos dioses que vinieron a la Tierra y básicamente se levantó con ellos un alto nivel de civilización y nos enseñaron todo lo que sabían. Estos dioses no hicieron el trabajo, pero impartieron la sabiduría y la información para que nosotros lo hiciéramos. ¿Podrían estos dioses habernos creado a su imagen y semejanza? Fue el jardín del Edén el comienzo no solo del reinado de los dioses en la tierra, sino también para los humanos, y podría ser la constante búsqueda del jardín del Edén un bucle en el tiempo programado que esperamos entender. Si tienes alguna conclusión sobre esto, puedes escribirla debajo en los comentarios.
Como siempre, nosotros somos la Federación Galáctica de la Luz, descifrando el origen del todo. Si perteneces a esta comunidad, sabes que nos conectaremos pronto.